rescató, en Cristo salvo soy, crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Sí, no me olvidaré de la bondad de Dios, más siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Ya no vivo yo, no, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy, crucificado estoy junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Sí, no me olvidaré de la bondad de Dios, más siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Vamos, mi hermano, en tu casa dilo: nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad.
exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad. Hola mis hermanos, esta semana volvemos con todo. Recuerden nuestro devocional familiar todos los martes a las 9 de la noche. Les esperamos. Cada día viernes en el Instituto Bíblico a las 9 de la noche. Y los domingos a las 11 de la mañana, Nuestro culto general. Nos vemos. Muy buenas noches mis hermanos, qué gusto es estar acá, ya saben, ¿verdad? Desde casa, acá en nuestra iglesia, estamos agradecidos del Señor de poder estar con ustedes un martes más de tiempos de devocional familiar, ¿verdad? Y poder buscar del Señor juntos. Así es, bienvenidos entonces, ya estamos de vuelta de nuevo, como se dice mucho por ahí, nosotros ya estamos de vuelta, así que damos gracias a Dios que vamos a poder retomar, ¿verdad?, estos estudios de día martes y contentos de poder que ustedes se sumen. Así que bienvenidos todos para que podamos tener este tiempo de estar y aprender del Señor. Claro que sí, y estamos contentos de poder estar acá desde casa. Ya Sí. nos estamos preparando, sin lugar a dudas ya se vienen tiempos de reaperturas de iglesias. Nosotros donde estamos ubicados como iglesia aún no tenemos fechas concretas, pero ya estamos trabajando en eso. Estamos midiendo la iglesia, o viendo lo de las sillas, comprando cosas, una Nosotros, locura, ¿verdad? para estar listos, cualquier cosa, mire, estamos ahí como venimos estudiando los domingos, ¿verdad? El consejo que nos da la palabra a través de los estudios de domingo, estar ahí, esforzarnos, ¿verdad? Fuerte, valiente, tener todo, que de nosotros no quede. Así que aquí estamos, mire, y de fondo con nuestra amada iglesia. Y lo bueno y lo que ya se viene, como les decía, es que vamos a poder ya vernos pronto. Vamos a enviar con bastante anticipación los protocolos que se van a estar utilizando para volver y siempre nosotros queremos hablar un poco de lo que ocurre en la iglesia y los avisos que podemos decir entre comillas, porque después cuando ya estudiamos la palabra queremos quedarnos con la palabra y no queremos volver al anuncio. Entonces es importante que ustedes sepan de que vamos a estar enviando oportunamente los protocolos de ingreso a la iglesia y de llegada a la iglesia, porque no puede ser libre, tenemos una cantidad de personas que podemos recibir por culto, así que como les digo, vamos a estar enviando oportunamente los protocolos para que ustedes puedan estarse inscribiendo, curiosamente, ¿verdad?, para poder venir Sí. a los cultos. Vamos a abrir las fechas y de acuerdo a la cantidad de personas que podamos recibir por culto, vamos a tener ese número de personas y vamos a dar la lista del protocolo a seguir para poder estar juntos pronto, ¿verdad?, ya en los cultos. Mientras tanto, vamos a seguir en línea, ¿cierto?, con la ayuda de Dios. Así que Dios sabe los tiempos. Simplemente les animamos a que, como nosotros nos preparamos, ¿verdad?, nos anticipamos, que todos estemos en este mismo sentir,
ustedes no dejar de buscar a Dios, de esforzarse. Recuerden, ¿verdad?, al Señor, que es parte de sus vidas, que debe ser el primero, primordial en todas las cosas y en todos los aspectos de sus vidas, así como nosotros también lo hacemos y además les enseñamos y les transmitimos. Así que aquí estamos entonces preparados. Así es, y además, gracias a Dios que ahora podemos retomar esto de las transmisiones y como esto viene para largo, por lo que nos han explicado, gracias a Dios ya tenemos el equipo necesario para poder continuar y para poder seguir luego con todo lo que se venga respecto a esto. Yo creo que esto de la normalidad, como muchos llaman, va a tardar mucho aún, por lo menos se habla de marzo o abril del próximo año, así que para que sepan ustedes y estén al tanto de que falta mucho tiempo todavía, de que vamos a estar de este modo, y si es que hay algún momento de reaperturas, para que estemos atentos a los protocolos para ser obedientes y en verdad para que ustedes puedan respetar las normas y saber que ya no va a depender de nosotros, sino que de la cantidad de gente que podamos recibir. Así que seguro no va a faltar quien se enoje, quien se va a molestar, quien en algún momento va a sentirse mal, pero tenemos un protocolo establecido por gobierno y como dice la palabra de Dios, debemos de obedecer a nuestras autoridades civiles porque así Dios lo establece. Pues bueno, sí. ¿Algo mejor que quieras comentar? Sí, y que no se olvide de seguir preocupándose de la obra del Señor, aportar. Gracias a Dios hemos podido transmitir, pero seguimos recibiendo, ¿verdad?, a todo el que quiera apoyar, porque todavía y siempre vamos a estar necesitando recursos para poder seguir predicando, avanzando y para tener lo necesario, ¿ya? Para que a ustedes les llegue mejor la transmisión. Así que en eso estamos, mis hermanos. Les animamos a que sigamos buscando a Dios, sigamos poniendo a los pies del Señor nuestra vida entera. Eso incluye todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y lo bueno es que, mire, juntos avanzamos y vemos que todo lo que nosotros hacemos por la obra de Dios es visible. Así que ustedes siéntase contento con eso y igual haga todo, ¿cierto? No por lo que ve, sino para la gloria de Dios, en agradecimiento, con alegría de corazón. Siempre damos, ayudamos y tenemos a Dios en primer lugar y presente. Así que hagámoslo, mis hermanos, y les dejamos todos estos anuncios, entre comillas, recomendaciones para que ustedes los consideren. Y además, sin duda, con lo que ven, porque claro que también hay mucho trabajo y es bastante visible. Claro que sí. Nosotros, sin duda, cuando regresemos a la iglesia, varios hermanos van a ver muchas sorpresas, ¿verdad? Hoy día estábamos ahí ya generando algunas cosas que van a ser bien, bien buenas y sin lugar a dudas el Señor va a seguir haciendo su obra, su voluntad y esa es nuestra paz, ¿verdad? Que el Señor está en control de todo. Que sí. Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo y dar gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar juntos y de poder sentarnos un momento después de el día o después de nuestras actividades para en verdad dedicar al Señor tiempo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros. Amén. Por tu misericordia, gracias, tu bondad. Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar junto a nuestros hermanos. Probablemente Amén. No físicamente en el mismo lugar, pero a través de las redes sociales nuestra fe también se hace tangible de poder vernos Amén. En distintos lugares y saber que estamos todos en un mismo sentir, Señor, de querer estudiar de tu palabra, conocerte más Amén. Y dedicar un tiempo como familias para buscar de ti, Señor, en medio de nuestra semana. Ayúdenos. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Lo dedicamos a ti, te honramos y te bendecimos con todo el corazón a través de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos con unos cantos para que podamos adorar al Señor unos momentos. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Mis odres viejos
levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, solo a ti, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan una vez más. Purifícame. Santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una vez más, mi hermano, dígale: quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu
Bueno, mis hermanos, qué hermoso es cuando en verdad cantamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando no tan solo reflexionamos en ella, sino que la vivimos y nos esforzamos por vivir la palabra de Dios. Por eso cuando cantamos dice la palabra que lo hagamos con entendimiento, que todo lo que hagamos para el Señor debemos de hacerlo con entendimiento, porque en verdad estamos honrando a un Dios vivo y no a un Dios muerto, ¿verdad? Sino a un Dios vivo. Bueno, vamos a pasar a la palabra del día de hoy, a nuestra enseñanza, así que damos gracias al Señor por el tiempo que tenemos. Así es. Bueno, vamos entonces a seguir hablando, ¿verdad? Y aprendiendo. Como siempre decimos, hay mucho que aprender acerca de la adoración a Dios. Y le voy a pedir que abra su Biblia ahí en casita, en Juan capítulo 4, donde hemos estado, ¿verdad?, viendo estos versículos. Juan capítulo 4 y versículos 23 y 24, y dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, a nuestro Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Qué versículos, ¿verdad? Hermosos, llenos de tremendas verdades, ¿verdad? Que son parte del Señor, y que a lo mejor antes de haber estudiado estos martes nos era más difícil entender, o a lo mejor muchos entendían, ¿verdad? Pero yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, ya varios debían saber de memoria Juan 4, 23, 24, y también el Salmo 27:4, y una serie de versículos donde la palabra está llena de ellos, donde nos muestran este camino hacia la adoración. Sin lugar a dudas necesitamos no tan solo entender de adoración, sino que comenzar a vivir en adoración. Como Claro que lo hemos sí. platicado ya durante semanas, y no tan solo en este tiempo de devocional, sino que incluso los días domingo, y también ha ocurrido los días viernes, que entender lo que significa adorar es simplemente una devoción, es una devoción y una dependencia completa de Dios. Y eso es lo que cada creyente debería de experimentar, ¿no? Cada día. O sea, el depender de Dios nos hace adoradores, curiosamente, porque nos hace en verdad ser gente totalmente dependiente de quien es digno de nuestra adoración. Y al nosotros ser dependientes de Dios, la adoración, sin lugar a dudas, viene de la mano, porque nos postramos con un corazón sincero ante un Dios tan grande, que nuestra devoción completa se vuelca en una adoración profunda, porque en realidad necesitamos de Dios. Pues sí. Porque la gente cree que adorar, bueno, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, venimos hablando. Recordando, la gente considera que adorar es simplemente un cántico, o cuando alguien hace algo para que le den algo. Es como cuando el hijo hace caritas para que le den algo, ¿no? Y no tiene relación con eso. La adoración es una actitud del corazón permanente, una actitud de vida permanente. Sí, hemos venido hablando, ¿verdad?, en semanas anteriores acerca de la adoración en sí. Aprendimos, ¿verdad?, lo que significa en el original. Vimos que es proskuneo, que significa, ¿verdad?, en el original eso quiere decir postrarse, doblar el cuerpo, pero que aprendimos y estudiamos bastante de que tiene que ver con una postración. En el original habla de lo que significa, pero apunta al corazón, Claro. o sea, al corazón del hombre. Cuando digo hombre, hombre, mujer, ¿verdad? Todos nosotros, sus hijos, sobre todo de Dios, ¿verdad? Aunque el Señor es adorado día y noche por toda la creación, en el cielo, en todas partes. Entonces, nosotros somos los que tenemos que aprender y considerar el concepto original. Hay un bicho, un mosquito. Y venimos aprendiendo acerca de eso, que esto quiere decir entonces postrar el corazón. Claro, porque quien tiene el corazón postrado no le cuesta postrar su cuerpo. Claro. Quien tiene un corazón doblegado ante el Señor no le cuesta arrodillarse, no le cuesta orar, no le cuesta buscar, no le cuesta doblegar su ser completo. Porque sí, nosotros hemos oído mucho eso, ¿no? De gente que dice, no, yo adoro a Dios, pero en mi interior, ¿no? Y su exterior es seco, es
es seco ante la presencia Claro. de Dios. Entonces es muy extraño que quien tenga un corazón doblegado a los pies del Señor tenga la capacidad de no doblegar su ser, su vida. Así que, claro, proskuneo explica eso. Proskuneo era el acto de poner la frente en el suelo. Eso significa en sí la palabra en el original. La frente en el piso, pero con una actitud de poner esa frente entre las rodillas, o sea, rodillas flectadas y la frente entre las rodillas. O sea, es una... Es totalmente doblado. Es como, claro, como postrado. un chanchito así de tierra. Cuando ya se ve indefenso, que no puede hacer nada, está completamente enrollado. Esto es como algo así, cuando alguien se postraba con su frente en el piso y su cabeza entre sus piernas, era una postración total, ¿no? De Sí. su alma, de su ser, como tú decías, y también de su cuerpo. Así es. Entonces, nosotros todo esto es para recordarles, porque ya lo veníamos estudiando, hablamos mucho, estuvimos viendo y reflexionando acerca de la adoración, ¿cierto? Cómo es. Incluso analizamos y vimos muchos, gente, ¿verdad?, que están a modo de ejemplo en la palabra, y vimos cómo ellos tuvieron que tener un cambio, ¿verdad?, de vida, no solo arrepentirse y nacer de nuevo, sino que además tener un cambio, un encuentro real con Dios, y vimos la vida de estos hombres, ¿verdad?, que están en la palabra de Dios. También vimos, también hay mujeres, ¿verdad?, vimos el caso de la mujer samaritana. De hecho, ahí está donde estamos tomando, ¿verdad?, estos versículos, donde está la samaritana, tiene este encuentro con el Señor, y vimos todos estos ejemplos, y si usted no los vio, pues puede buscarlos en YouTube, Claro. puede retroceder, ¿verdad?, y buscar las clases para que entienda de qué hablamos. Pero vimos todos estos ejemplos y cómo ellos, a través de sus ejemplos de vida, estos hombres, mujeres, ¿verdad?, vimos cómo su vida fue impactada con el Señor, pero no se quedaron en eso, sino que fueron más allá simplemente de conocer al Señor, de tener una idea de Él, sino que tuvieron un cambio radical de vida al tener este encuentro con Él, al estar cara a cara con Él y todo lo que vivieron. Bueno, vimos todo esto. La idea de que lo analizáramos era que eso nos lleve a nosotros a analizar nuestra vida a la luz de la palabra, con estos ejemplos de estos hombres, mujeres de Dios, de analizar que ellos, así como nosotros, ¿verdad?, tuvieron un proceso, vivieron, ¿verdad?, estuvieron, incluso hay muchos ejemplos que fueron, por ejemplo, de los apóstoles que estuvieron con el Señor, y mucha gente que conoció al Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra, y muchos ejemplos, ¿verdad?, de hombres que tuvieron también encuentros sobrenaturales con Dios. Y no hay duda de que era Dios actuando, y ellos, al darse cuenta, ¿verdad?, que tenemos a un Dios vivo, que nuestro Dios es real, y al darse cuenta de eso, su vida fue impactada. Ahora, la pregunta es, ¿su vida ha sido impactada? ¿Ha sido impactada de verdad por Dios? ¿O usted tiene a Dios como, cierto, como a lo mejor muchas cosas que ha hecho en su vida, ¿no? Como algo que tiene ahí, que qué bonito, ¿verdad?, lo tengo, lo observo, pero ahí me quedo. Entonces, a través de hacer estos estudios y conocer la palabra, la idea es que nosotros hagamos este análisis, que entendamos la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Adoraba yo antes? ¿Cómo adoro hoy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? Debo de hacerme estas preguntas para poder hacer un análisis de mi vida, de mi corazón, cómo estoy haciendo las cosas. La idea, ¿verdad?, de que podamos aprender de estos hombres de Dios, de estos ejemplos, aparte de que aprendimos todo lo de la adoración, es que hagamos eso, que podamos hacer un análisis sincero en nuestro corazón, aprovechar el hecho de que estamos en casa, de que Dios nos ha llevado, ¿verdad?, ahí, a nuestros hogares. ¿Para qué? Para que podamos tener este análisis con respecto a nuestro corazón, con respecto a Dios. ¿En verdad somos adoradores? No sé si alguna vez lo habían analizado, pues nosotros sí, ¿verdad? Pero es doloroso pensar, o cuando uno ve la palabra que dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que esta clase de adoradores son los que Él busca. Si lo analizamos, es triste pensar que el Señor busca, porque como en algún estudio dijimos, que me gustaría que dijera que tiene adoradores, y que nos apuntara a nosotros, a su iglesia, a su pueblo. Pero qué triste, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer este análisis.
del Señor. Y anteriormente estuvimos viendo 6 puntos importantes con los que nosotros tenemos que considerar. Hay muchos, pero vamos a analizar 6. Vamos a ver 6 a modo de ejemplo, ocupando el ejemplo de estos hombres de Dios que hicieron esto, de tener este encuentro real con Dios y que pudieron hacer parte de su vida, tener, ¿verdad?, a Dios en sus corazones de manera real, que fueron capaces de conocerlo y pudieron ellos tomarse, ¿verdad?, de esto, de conocer a Dios, para llevarlo no solo en una oración o como un poema o como una frase romántica o como algo emocional, sino que lo llevaron como una vivencia y más que eso lo llevaron a su vida. Y aprendimos que estos hombres tuvieron un antes y un después. Antes sabían de Dios, entendían un poco de Dios, pero el después de ellos es que ahora sí conocían a Dios, que veían a Dios, que ahora tenían algo más y que no solo era conocer, tener un poco más de conocimiento, sino que esto lo llevó a una realidad que cambió sus vidas. Sin duda, y eso es lo que debería pasar en nosotros, ¿no? O sea, el nacer de nuevo debe ser la experiencia que cambia la vida del creyente y que mueve al creyente a conocer de Dios y que mueve al creyente a adorar a Dios y que mueve al creyente a servir a Dios. Así que esperemos que esa experiencia la estemos viviendo y la hayamos vivido todos, ¿verdad? Sí, así que vamos a poner atención. Ya vimos uno, pero lo vamos a hablar de nuevo, ¿verdad?, para recordarles. Vamos a ver estos puntos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a que nosotros podamos acercarnos más a ser verdaderos adoradores. Estos 6 puntos debemos analizarlos y debemos considerar si nosotros, a ver si me pongo yo a la luz de la palabra, a ver si yo soy capaz de considerar esto, si esto es parte de mi vida, de mi realidad, para que podamos acercarnos y estar, ¿verdad?, en pos o en camino de ser estos adoradores que el Señor busca, adoradores que le adoren con estas 2 características, en espíritu y en verdad. Ya aprendimos, ¿verdad?, que no es solo cantar, que no es cantar ni tocar un instrumento, que eso es algo que hacemos, ¿verdad?, como iglesia, es parte, ¿verdad?, de esto, pero la esencia de ser verdaderos adoradores está en un corazón humilde, sencillo, postrado a los pies del Señor y que tiene estas 2 características. Hoy día entonces vamos a ver 6 puntos importantes que tenemos que considerar para nuestra vida, que deben ser una realidad en nuestra vida. Vamos a ver 6 versículos, vamos a ir analizando y viendo para aprender. Y vamos a ver entonces el número 1, que ya lo habíamos revisado, pero vamos a retomar entonces. Recordar, sí. Entonces, número 1 se encuentra en Génesis capítulo 32 y dice así, mire, no lo voy a decir el versículo porque la idea es que estudiemos, ¿verdad?, y analicemos. Dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Uy, mire, esta porción de un versículo, una palabras, ¿verdad?, mencionadas tan impactantes, mire, por Jacob. Entonces, número 1, vemos en Génesis capítulo 32 a Jacob. Vemos cómo él, ¿verdad?, puede decir, puede hablar estas palabras, ¿verdad?, tan certeras, y sabemos que son parte de su vida, son una realidad. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob, luego llamado por Dios mismo Israel. El Señor, ¿verdad?, a quien le cambió el nombre. Porque esta es una realidad que nosotros debiéramos vivir, ¿se imagina? Que pudiéramos nosotros decir eso, decir vi a Dios cara a cara, pero en verdad, no para que lo andemos diciendo, ¿verdad?, como por éxito, ¿no?, para decir, vi a Dios, no en ese sentido, sino que nuestra vida tenga un cambio tan radical que no haya duda de que fue porque yo he conocido al Dios verdadero, porque estoy en ese camino, porque no me desvío para ningún lado ni ando en las cosas del mundo, sino que yo estoy cara a cara con Dios. Jacob tuvo que experimentar tantas cosas, así como nosotros, ¿verdad?, humanas, naturales, terrenales, para que después de todo, ¿verdad?, un proceso poder entender
que Dios le había llamado, que Dios le había escogido. Y Dios, mire, siempre estuvo ahí, pero para que él pudiera decir, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma, imagínese. Sabiendo él que frente a Dios, él tan pecador, Dios tan santo podía morir. Por eso dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob, vemos entonces cómo Dios lo pudo transformar. Un hombre caprichoso, consentido de su mamá, emocional, llevado a sus ideas, tramposo, usurpador, pudo llegar a ser, una vez que se volcó totalmente a Dios, un hombre maduro, paciente, humilde, pudo ayudar a otros, servir a otros, obediente a Dios, honesto, manso, bueno. Un listado de características que son parte de la vida de él, son una realidad después de que él pudo decir, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue tan impactante lo que pasó con Jacob aquí en Génesis 32, ¿verdad? Está toda su historia, usted después, ya la habíamos analizado antes, pero si usted la quiere ver, que él llegó al punto, el cambio que tuvo fue tan grande que llegó a ser la semilla que Dios usó para hacer de él un pueblo, una nación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¡Ay! ¡Qué honor más grande! Mire lo que dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hablando de Israel. Éxodo 19, del 4 al 6, dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos, mire de quién, de Israel. Salmos 135:4 dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. También Isaías 41:8-9 dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y de los lugares más remotos, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Y hay tantos versículos que hablan de esto. Le voy a compartir el último, después usted si quiere siga viendo, dice Isaías 45:4, por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Qué hermoso, qué honor. Mire lo que pasó con Jacob después que él, pudo decir estas palabras, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma, es decir, no morí. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros deberíamos preferir estar por último a punto de morir con tal de ser de Dios, de ser de verdad de Él, de ser sus hijos, de poder decir estas palabras, de poder tener eso, ¿verdad? De no solo tener a Dios religiosamente o como alguien que me hace bien, o como el Dios que me cumple mis deseos, o como quien me ayuda cuando estoy enfermo, enferma, o con quién puedo ir con una lista de problemas, o con quién puedo acercarme con un montón de peticiones, sino que en nuestro corazón estuviera el anhelo de estar pegados con Él, acercarnos a Él a un nivel máximo. Eso le pasó a Jacob. Y vemos el resultado, o sea, yo creo que al tú dar las características nos deja más claro aún que lo que provoca el nuevo nacimiento o un encuentro con Dios es un cambio de vida, sin duda. O sea, nadie puede después de encontrarse con Dios seguir siendo el mismo. Y ese es el principio que nos deja sobre todo el encuentro de Jacob con Dios en Peniel, ¿verdad? Que nos muestra la palabra que en verdad él llegó siendo una persona y salió de ese lugar siendo otra, e incluso físicamente, porque
Dice la Biblia que fue tocada su cadera, ¿verdad? Y ya no caminaba igual. Entonces Pues había sí. una muestra visible de un cambio que se hizo visible luego con el tiempo, pero ya había un cambio visible de que ya caminaba diferente, porque ahora cojeaba, pero luego también en su actitud, en su manera de ser, en su carácter, era otra persona, ¿verdad? Dios lo transformó. Y eso es lo que debemos de entender. Por eso el principio de adoración es tan complejo de comprender, porque se ha encapsulado en las iglesias, pero la palabra nos muestra que es muy grande, comenzando con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos permite ser transformados por Dios para poder después adorar a Dios como Él demanda que le adoremos. Es por eso la necesidad que tiene todo cristiano de analizar su vida, si en verdad hemos tenido un encuentro con Dios, si en verdad hemos Claro nacido de que nuevo, porque eso es el génesis que nos permite adorar a Dios, porque ahí nos permite conocer a Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro que sí, qué impactante. A mí siempre me ha encantado ver cómo Dios obró en Jacob. Me encanta y siempre analizo cómo él terminó sus años, Claro. cómo él terminó su vida siendo un hombre manso, tranquilo, y incluso en medio del dolor, porque también tuvo después un dolor, ¿verdad?, por los de Claro. sus hijos. Y terminó siendo manso, esperando en Dios. ¡Wow! O sea, cambió Es impactante. profundamente. Claro, tuvo O sea, un ya cambio. no era el tranza que fue, ¿no? Porque la Claro. Biblia nos habla de un Jacob que hacía cada cosa, pero desde el encuentro que tuvo con Dios, marcó un antes y un después. Pero además de ese antes y después, él también tuvo una lucha grande, que fueron sus hijos. Claro, Al ser hijos de distintas mujeres, tuvo una lucha grande porque sus hijos traían más de su ADN claro. que de su nueva naturaleza. Entonces ahí es donde tuvo una lucha grande, ¿verdad? Con sus hijos, pero bueno, ahí vemos el carácter de un hombre también que Dios transformó, y también podemos ver que esto debe de enseñarse a las generaciones que vienen, ¿no? Como lo Claro. hablamos el domingo, para que podamos en verdad transmitir no tan solo lo que otros puedan creer de Dios, sino nuestra propia experiencia en Dios, ¿no? Sobre todo con nuestros cercanos. Claro que sí. Así que ese es entonces el punto número 1. Debemos considerarlo, analizarlo. Mire, debemos anhelar que esto sea parte de nuestra vida, de todas maneras. Número 2, entonces. Número 2 está en Isaías capítulo 6. Este es el punto número 2 y vamos a hacer un análisis breve, ¿verdad?, de lo que necesitamos y que debe ser también parte de nuestra vida. Dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, ¿cierto? Hemos hecho el análisis de estos versículos que están ahí en Isaías. Y me voy a saltar, ¿verdad?, a otro versículo más adelantito que dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, también que sea parte de nuestra vida poder decir vi yo al Señor, pero de esta manera, como le pasó a Isaías? Yo un poquito rescataba una parte de un versículo, la otra parte de un versículo de más adelante, ¿verdad?, del versículo 5. Pero usted véalo en su casa, estúdielo completo. Ya antes también hemos estudiado completo esto, pero es importante hacer el análisis, ¿verdad?, de estas palabras que salieron de Isaías, de sus propios labios. Él, siendo, mire, tan humano, tan natural como nosotros, se encontró en medio de un tiempo, de un mundo en el que él hablaba de Dios. Se llamaba a ser siervo de Dios y sí era profeta de Dios, un hombre de Dios, pero no conocía a Dios. En medio de todo esto fue que él dijo estas palabras, fue que de sus propios labios salió, vi yo al Señor, porque antes él pensaba que lo conocía. Por eso vino y dice, vi yo al Señor, como diciendo, o sea, yo pensaba que sabía, ¿no? Pero ahora, y dice, ay de mí que soy muerto. También haciendo esta exclamación de que no es cualquier cosa poder decir esto, también tiene que ver con una vida transformada. Mire, Isaías, el profeta de Dios, con el ministerio más extenso de todos los tiempos. Un hombre a quien Dios llamó, que hay algo interesante en Isaías, porque él ya servía a Dios. O sea,
Jacob, ¿verdad? Cuando hacemos el análisis de sus palabras, ¿verdad? En el primer punto, vemos que él tuvo un proceso, ¿verdad? Que primero vivía más apegado a lo terrenal y a su manera de ser, como él pensaba, y tuvo un cambio. Pero Isaías, vemos que él ya servía a Dios, era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Y dijo estas palabras. O sea, como quien nunca, como algo nuevo, ¿no? O sea, vi yo como diciendo, oye, yo nunca había visto esto y casi morí. Porque esto de que casi murió, ¿verdad? Ay de mí que soy muerto, es porque fue muy impactante. Porque también fue un encuentro real. Un siervo entonces del Señor, que aún sirviendo a Dios, miren, no conocía al rey. No conocía al rey, al verdadero, ¿cierto? Al Rey de Reyes. Un hombre que fue capaz, y aquí está lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que analizar. Isaías, un hombre que fue capaz de reconocer su error. ¿Cuál error? No le importó su posición, su nombre, y no le importó tampoco, ¿verdad?, la tristeza que llevaba en su corazón. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? No le importó su posición porque, mire, él, siendo un siervo de Dios, siendo llamado por Dios, era, podríamos decir que era un líder importante, por decirlo así. Él era un profeta de Dios, era reconocido en todas partes. En el pueblo de Israel, él era conocido. No había duda de que él era un siervo, un hombre de Dios. Y me imagino yo que todos lo buscaban, lo llamaban. Él tenía la palabra del Señor en sus labios para hablar, ¿verdad?, lo que Dios iba a hacer con el pueblo, lo que les iba a instruir. Pero se imagina, este es el error que a veces tiene el ser humano. Quien, llevando muchos años en el Señor, teniendo a lo mejor una responsabilidad en el Señor, siendo reconocido a lo mejor por muchos, como un hombre cristiano, como una mujer cristiana, como gente que hace muchas cosas en el Señor. ¿Quién es capaz de tener un corazón como el de Isaías y darse cuenta que en verdad decía conocer a Dios, pero que no conocía? Isaías tuvo la capacidad, mire, de reconocer que estaba viendo ahora al rey. Él pensaba que lo había visto, que al lo conocía. verdadero rey, ¿no? Ahora. Claro, pero fue capaz de reconocer eso en su corazón. Claro, vemos la devoción, ¿no?, de Isaías al rey Usías, que es donde él también inició su ministerio como profeta. Y bueno, ahora en el capítulo 6 de Isaías vemos el llamamiento de Dios, que ya es algo concreto para que él pudiera ser un hombre correcto, ¿no?, y recto en su camino, porque tenía un plan Dios con él bastante interesante. No sé si puedo dar algunos datos de Isaías, pero es importante saber que Isaías tuvo un ministerio bastante prolongado. Él sirvió en 5 reinos, o para 5 reyes, y de esos 5 reyes, 4 fueron malos. Solo sirvió en un reinado que es el reinado de Ezequías, donde Ezequías fue quien restauró el templo. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Cómo él iba a transmitir el mensaje. Claro. De 5, 4 hicieron lo malo. Claro. Y imagínense cómo y es curioso tenía porque que ser. Es curioso porque, bueno, curioso por decirlo de algún modo, ¿no? Pero es muy interesante darnos cuenta que él, la historia hebrea cuenta y dicen que es muy probable que él fue un hombre de una familia allegada a los reyes. Como que no era un hombre así del barrio, ¿no?, del vulgo, claro, sino que era un hombre educado, un hombre que tenía conocimiento. Entonces, al estar inmerso en esta sociedad, él podía ver la realidad de esta sociedad, porque no es lo mismo estar afuera. No es lo mismo que vivir, claro, en el barrio y hablar de los ricos, que ocurre, claro, o de hablar del gobierno, de los que gobiernan, a estar ahí. Claro. Entonces, él fue un hombre que estaba ahí y él, como yo les decía, fue un profeta para 5 reinos. 5 reinos. Estuvo con Usías, con Jotán, con Acaz, después Ezequías y finalmente con el rey Manasés. Esto todo en el reino del sur, en Judá. Y bueno, cuenta la historia que al final o dentro del reinado de Manasés ya no lo aguantó más. Y él fue el que lo mandó a matar, ¿no?, Manasés. Cuenta la historia que lo aserraron, lo cortaron con una sierra, lo partieron por la mitad. Entonces es interesante darnos cuenta de eso, porque cómo Dios preparó el camino de este hombre, el corazón de este hombre que estaba tan apegado al primer rey que sirvió.
No sabemos qué lazo, a lo mejor tenía algún lazo familiar, Claro. no lo sabemos, ¿no? Pero tenía su corazón tan apegado que cuando murió este rey, Estuvo muy estuvo tan triste. desolado que lo único que calmó su carencia fue ver a Dios. Y al ver a Dios ya cambió su panorama, ¿no? De Claro vida, que cambió sí. su apreciación de vida, hasta dar la vida por mantener la palabra de Dios en alto. Sí, impactante. Eso a lo mejor podemos decir nosotros, pastores, que fue Isaías, pero era un hombre que claro. caminó sobre esta tierra, que fue tan humano como cada uno de nosotros, Sí. que tuvo también tuvo errores, ¿verdad? Tuvo aciertos, tuvo igual que nosotros. ¿No? Y además de eso, es uno de los profetas mesiánicos, ¿no? Uno de los que habla también del Mesías, ¿no? Claro, sí. Y él vivió 800 años antes de Cristo. Entonces, él sabía que las profecías mesiánicas vendrían muy posteriormente. Pero fue un hombre que se entregó con devoción a Dios. O sea, después de que él vio al verdadero Señor, su apreciación completa cambió y cambió para siempre, ¿no? Sí. No fue un cambio como a veces lo vemos en nuestra sociedad cristiana actual, que la gente está prendida así 2 semanas, ¿no? Y Y viene, después, llega ¿qué le temprano y después de la tercera semana ya llegan más tarde y la cuarta ya no viene y después ya Claro, desaparecen ya después la un par de decadencia, meses, ¿no? claro. O sea, como que la gente, es que ahí está la diferencia, lo que tú dices, ¿no? El vivir por emoción y el vivir en base a una convicción clara. Claro que sí. Por eso necesitamos conocer al Señor. Por eso estamos haciendo este análisis en este punto número 2. Ya habíamos antes estudiado en detalle Isaías, por eso ahora mencionamos los versículos, las partes clave, ¿no?, de estos versículos, donde debemos entender que esto fue lo que hizo una transformación total de Isaías. Vemos que, imagínense, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice, vi yo al Señor. Y en el 5 dice, ay de mí que soy muerto, ¿no? Son dos, Por lo mismo. claro, que vio el Señor. ahí empieza a contar cómo es que está viendo al Señor y todo, pero como dice, y hablábamos, miren la labor ruda que él iba a tener. Es que no era como hoy día, ¿no? Que hoy día, ay, el Señor me dijo, hay que tener cuidado ahí con los que hablan y usan entre paréntesis, no el nombre de Dios, y nunca ha sido así. Si mire, Isaías casi murió, ¿cierto? Cuando el Señor, ¿verdad?, le llamó y lo vio. Y vemos que él era tan humano como nosotros, y eso es lo que tenemos que rescatar. Un hombre con un corazón para Dios, entregado. Todo lo que él tenía de fortaleza fue ocupado para su ministerio. Su ministerio, uno de los más largos en la Biblia, 60 años. Por eso él abarcó 5 reinos. Entonces, qué impactante que él, mire, siendo él quien es, haya sido capaz, ¿verdad?, de reconocer que estaba viendo ahora sí al rey, al verdadero. Él sabía de reyes, como comentas tú, mi amor, es que él se movía en ese medio. Claro. Él sabía de reyes. Por eso cuando vio al Señor dijo, por eso pensó morir, porque dijo, yo pensé que sabía de reyes y que conocía y todo, pero han visto mis ojos al rey, al verdadero. Y eso le provocó, ¿verdad? En vez de, a lo mejor pudo haber reaccionado de muchas maneras, pero él reaccionó de la manera correcta, porque tenía un corazón humilde. Él, en vez de arrancar, a lo mejor de acobardarse, o de decir no sigo más, o de irse, o de tantas cosas, ¿no?, y reacciones que pudo tener, dice la palabra que lo que él hizo fue que él se volvió a Dios. Él sí pensó morir, pero eso no impidió que él se volviera al Señor. Que él, en medio de todo lo que veía que era impactante, se volviera a Dios y le respondiera, ¿verdad?, al llamado de Dios. También vemos que esto ocurrió en medio de una gran tristeza que él llevaba, como comentábamos, ¿cierto?, porque había muerto, por eso había muerto el rey. Por eso comienza el versículo 1 diciendo, en el año que murió el rey Usías. Algo también habíamos hablado antes de esto. Eso se menciona porque él estaba muy triste, porque él tenía su mirada, su corazón en ellos. A lo mejor el rey Usías era como su favorito, no era su candidato para levantar al pueblo de Israel, para todo lo que iba a ocurrir. Pero él se le olvidó que el que está detrás de todo eso es Dios, no son los hombres. Y eso provocó en él una tristeza, y con tristeza y todo le ocurrió esto. Pero hubieron estas dos cosas que a él no le impidieron volverse a Dios. Primero, tenía el corazón, ¿verdad?, su fama, su prestigio no se lo impidió.
él igual se volvió Dios. Y la tristeza, esta tristeza que tenía tampoco le fue impedimento para volverse a Dios. Él pasó por sobre estas circunstancias y sabe lo que quiso hacer inmediatamente fue volverse a Dios. Por eso dice que en el año, ¿verdad?, que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor y comenta, ¿verdad?, las características de todo lo que vio. En el 5 dice, ay de mí que soy muerto. Y sigue diciendo, ¿verdad?, las características de lo que estaba viendo. La palabra habla de cómo el Señor lo purificó, ¿verdad?, lo limpió. Y dice que después de esto oí la voz del Señor. Dice que ahí, ¿verdad?, él, mire, estuvo presto, atento. Nada le impidió, ni su fama, ni la tristeza, le impidió que él estuviera ahí alerta y atento al llamado del Señor. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque es un error muy común hoy día. Lamentablemente en nuestra iglesia, cuando hablo de nuestra iglesia, hablo del pueblo del Señor. Fíjese que el tener un nombre, tener un prestigio, que es lamentable que también estos conceptos se manejen dentro de la iglesia del Señor. Y muchos hombres llenos de orgullo y arrogancia no se vuelven a Dios. ¿Sabe por qué? Porque, entre comillas, ¿verdad?, sienten tener un nombre, un prestigio. Y por eso hay tantos desvíos hoy día en la iglesia. Y van en pos de su propio orgullo, ego, y no tienen un corazón, ¿verdad?, humilde, entregado a Dios. Y muchos por el nombre y el prestigio sienten que ya están en la cima con Dios. Pero les digo algo, eso no le agrada a Dios y es puro orgullo. Todos nosotros, todos, pastores, líderes, servidores, los que vienen recién llegando al Señor, los que llevan un tiempo mediano, los que llevan años. Yo no sé cómo se sienten ustedes en sus corazones, pero le digo algo, el sentir de nuestros corazones siempre debe ser como Isaías. Nosotros debiéramos poder decir, vi yo al Señor y hoy, gracias a Dios no morí, o sea... O hasta aquí llegué, ¿no? Claro, cada día... Con la calidad de vida que llevo y con el Dios grande que cada tengo. día de nuestra vida debiéramos de pensar en que Dios ha sido misericordioso y que por eso estamos vivos, que por eso seguimos, que por eso caminamos. Porque ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para que Dios nos considere. Pero mire, Él nos considera. Eso le pasó a Isaías. Pudo entender esto con el corazón. ¿Y cuánto necesita hoy día la iglesia del Señor tener un corazón humilde? ¿Sabe cuánta gente se va a perder por ego, por orgullo, por tener un nombre, un prestigio? En vez de seguir a Dios, en vez de seguir a nuestro Señor, siguen un nombre, siguen un prestigio. Sienten que no pueden entregarse a Dios porque perderían muchos seguidores, porque ellos se sienten que son más de lo que en verdad son. Que Dios nos ayude y que ninguno de nosotros, mis hermanos, seamos así. Claro que sí. Es necesario, ¿no?, la humildad. Por eso, para poder volverse a Dios, necesitamos la obra del Espíritu Santo, sin duda. Y eso es lo que muestra la realidad de quién en verdad es hijo de Dios, porque hoy vivimos en medio de una sociedad que habla mucho de Dios en todos los espectros. Pero en verdad lo que queremos dejar en claro es que la experiencia con Dios, no el hablar de Dios o el tener ciertamente un mero conocimiento, sino la experiencia con Dios transforma la vida. Y eso es lo que necesitamos los cristianos, una experiencia con Dios. Claro que sí. Y esto es inevitablemente y obviamente por fe, pero necesitamos urgentemente esta experiencia con Dios para que nuestra vida sea transformada, conocer más de Dios, saber quién es Él, para ver nosotros de qué carecemos y qué necesitamos. Por eso es impactante ver tanto lo que decías tú de Jacob, ¿verdad?, como lo que ahora comentas de Isaías, que son hombres que al ver y tener un encuentro con Dios se dieron cuenta que estaban vivos, primero de milagro, y segundo, que ese encuentro con Dios sí les permitió ver la vida desde otra perspectiva, luego ya no ver igual, no pensar igual, no vivir igual, porque sin duda el encontrarse con Dios también genera un momento en el cual quieres estar con Él, ¿no? Ya no Claro. quieres estar con donde estás o con quién estás, quieres estar con Él. Entonces genera una absoluta dependencia de Dios y una transformación completa, sin duda. Así es, que esto, mis hermanos, para ninguno de nosotros sea un impedimento.
Es triste ver cómo esto genera tantos estorbos para una búsqueda o un conocimiento real de Dios, pero nosotros no podemos ser así. Esto le pasó a Isaías y lo segundo, estaba tan triste. La tristeza es otro motivo que estorba y viene y nubla, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Es muy común también hoy día que la tristeza a veces llega a un nivel superior y sobrepasa, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer, la obra de Dios y todo lo que tiene que ver con esta búsqueda de conocimiento de Dios más profundo. Fíjese que Isaías estaba triste, pero él no dejó que la tristeza provocara eso en su vida, al contrario. A muchos entonces la tristeza los invade y por diversos motivos los desvía. No pueden ver, la tristeza nubla la mente y el corazón. No pueden ver a Dios porque esto los supera. Pero a través de ver el ejemplo de Isaías debemos analizar, ¿verdad?, y no permitir que la tristeza, que el sentirnos agobiados, que nos superen los problemas y lleguemos a caer, ¿verdad?, en una tristeza que nos nuble, sino al contrario. Fíjese que Isaías hizo eso, mire, en medio de todo esto, ¿cierto? Todo lo que él ya era, eso no le generó ningún impedimento. Y la tristeza que estaba viviendo tampoco. En medio de eso, él se volcó al Señor. Y él pudo responder, ¿verdad?, con sus propios labios. Cuando le dice al Señor, después que fue purificado, entendió, dice, heme aquí. Como diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? Y no solo eso, sino, aquí estoy. Lo que tú quieras, yo voy a hacer. ¿Cuánto, mis hermanos, necesitamos decir nosotros eso? Sabe que a veces tenemos tantas excusas para el Señor, tantos impedimentos, pero si hiciéramos un análisis sincero cada uno de nuestra vida, veríamos que estamos muy lejos de poder decir como dijo Isaías, porque no solo no hemos conocido a Dios en verdad, sino que además no nos interesa servirlo, no nos interesa conocerlo, y menos vamos a responder a un llamado, a un servicio, a una labor. Necesitamos nosotros, si queremos ir en pos, en camino de ser verdaderos adoradores, mire, esto es parte también. El poder decir estas palabras como dijo Isaías. Imagínense el servicio de Isaías a Dios, 60 años aproximadamente de ministerio. O sea, ¿quién? Un récord, ¿no? Sin duda. Claro. ¿Y cómo terminó, no? Porque no terminó por ser viejito o porque se cansó, sino porque... No se jubiló. Claro, porque Dios determinó que ahí terminara, ¿no? Claro, lo mataron, imagínense, por la causa del Señor, y es lo que nosotros necesitamos, entender y ver cómo es tan necesario que nosotros entonces también podamos, ¿verdad?, tener y decir como dijo Isaías, decir que hemos visto al Señor, pero realmente entender que si alguien tiene esto con Dios no es así como a la ligera, ¿no? Es algo serio, pero ¿sabe para qué? Para bien nos va a bendecir. Y que podamos tener esta vida, ¿verdad?, en pos de la adoración que incluye el servir a Dios, el estar dispuesto, el decir, Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, además, ¿qué podríamos hacer nosotros? El Señor ya lo hizo todo está hecho. Pero ¿cuánto necesitamos poder decir estas palabras? Entonces recuerde, mire, ya vimos el punto número 1, el punto número 2. El punto número 1, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Recuerde que podamos nosotros enfocarnos y ser parte de eso. Número 2. Jacob, que no nos olvidemos. No nos olvidemos. Número 2, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Ese es el número 2, Isaías. No nos olvidemos que también debemos de esforzarnos en que esto sea una realidad en nuestra vida. Y número 3 está en el Salmo 32. Por favor, ahí usted anótelo y después lo repasa. Mire lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Y hoy me salté, ¿verdad?, para darle algunas palabras claves de este Salmo 32, que es el punto número 3, que debemos analizar y que también debe ser parte
de nuestra vida. Mire qué versículo, ¿verdad? Qué palabras impactantes dichas por el rey David. Un rey y adorador por excelencia. David, ¿verdad? Llamado por Dios un hombre conforme a su corazón. O más bien Dios dijo un hombre conforme a mi corazón. El rey David. ¿Cuánto también necesitamos entender la necesidad que tenemos, mis hermanos, de poder reconocer nuestros errores? Vemos aquí a David cómo él reconoce y se da cuenta. ¿Para qué estaríamos mucho tiempo hablando, ¿verdad?, del rey David, de toda la calamidad que tuvo que vivir? Y todo esto, ¿verdad?, Dios lo permitió, porque era necesario que él pudiera tener claridad de las cosas. Llegó un momento, ¿verdad?, que se dio cuenta que estaba, como dice aquí el Salmo, ¿verdad?, como que estaba seco, como que ya, como dice él, en sequedad. Dice que se envejecieron sus huesos, ¿se imagina? ¿A quién, no sé, cuando a uno le duele un huesito, cualquiera sea, qué dolor? Que él diga se envejecieron, quizás qué estaba sintiendo. Y eso provocó que él pudiera volverse a Dios, que él reconociera, ¿verdad?, su pecado, porque él era hijo de Dios, parte del pueblo de Dios, él caminaba con Dios, pero en medio de este caminar, tuvo calamidad, ¿verdad?, errores. Y aquí él reconoce que todo lo que él había vivido era por él mismo, o sea, era consecuencia de lo que él, ¿verdad?, había hecho. Claro, ahí está la clave, ¿no? Mientras callé. O sea, Claro. mientras no confesé mi pecado, mi vida fue terrible. Y ahí es donde también Dios nos da una pauta, ¿verdad? En la adoración, en la dependencia que hemos hablado de lo que debe de vivir o cómo debe de vivir un cristiano diariamente, que es en un constante arrepentimiento. Sin duda, desde años se hablaba que el arrepentimiento era una vez, que se creía que el hombre se arrepentía una vez y cambiaba su rumbo y su destino y era todo fácil. Pero la vida te decía lo contrario, ¿no? La experiencia cristiana. Claro. Entonces, ahí es donde al analizar la palabra te das cuenta que Dios conoce nuestra humanidad y nos dice que debemos de tener un arrepentimiento constante. ¿Y eso qué genera? Que es un metaneo, es un cambio de dirección constante, siempre para donde nos quiera llevar nuestra carne, siempre ir en pos de las cosas de Dios. Por eso ahí está la clave, ¿no? Mientras callé. Sí, ahí nos mintieron los antiguos, queriendo, ¿verdad?, hacernos creer que con una oración en 5 minutos ya nuestra vida era como claro, y en un además instante era eso como que, claro, como que te tocaba la varita mágica, ¿no? Claro. Por eso se hablaba tanto de manifestaciones, porque le daban sentido que la manifestación provocaba un cambio permanente. Y no eso es así. sí era una gran mentira, ¿no? Claro, y mire, cuando vamos a la Biblia, a la palabra, vemos, mire, nada más ver esta impactante, ¿verdad?, estas palabras de David. Él, mire, siendo quien era, él era el ungido del Señor, no era cualquiera. Dios lo eligió, lo llamó, era rey, ¿verdad? Dios estaba con él. Dios le hablaba a través de los profetas, tenía con él una relación. Y mire, el rey, ¿verdad?, ¿qué hizo? Tuvo que hablar. Aquí está la gran verdad, ¿verdad? Tuvo que reconocer que él había fallado, que no era así nada más. Y esto, bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos deja a modo de ejemplo cómo usted y yo también necesitamos hacer este análisis. Por eso este es el punto número 3, porque también necesitamos poder decir, poder hablar, poder decir mientras callé. Necesito hablar con Dios, necesitamos volvernos a Él. Como también dice, leíamos, ¿verdad?, al inicio, el Salmo también, ¿verdad?, dicho por David, donde dice que es necesario, ¿verdad?, el Salmo 27, donde David veía tan necesario volverse a Dios, inquirir con el Señor para contemplar su hermosura. Esto debe ser una realidad también en nosotros. No debemos olvidarnos de esto y creer que ya estamos listos. Claro que sí, incluso acá en el mismo Salmo 32, que tú haces énfasis, el consejo del mismo David dice, no seáis como el caballo o como el mulo, dice, sin entendimiento. Claro. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
O sea, es como el caballo y el mulo que hay que guiarlos, ¿no? Hay que llevarlos, hay que arrastrarlos. Porque no pueden, no entienden, claro. Claro, por eso dice, incluso termina diciendo el 10, muchos dolores habrá para el impío, dice más al que espera en Jehová, le rodea la misericordia, y termina diciendo, alegraos en Jehová y gozaos justos, dice, y cantad con júbilo todos vosotros, dice, los rectos de corazón, y simplemente está haciendo un énfasis a los rectos de corazón, no porque sea gente que no se equivoca, sino que gente que se vuelve a Dios. Claro que sí. ¿No? Que gente que reconoce a Dios y que gente que tiene la capacidad anterior, ¿no? De no callar, sino que de arrepentirse constantemente y de volverse a Dios. Claro que sí. Así que pongamos mucha atención a la palabra del Señor, a estos consejos. Mire, aquí están plasmados para nosotros, para que no cometamos estos errores. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, dice en otra frase, y tú, Señor, me perdonaste la maldad de mi pecado. El rey David, con muchas vivencias que pusieron a prueba su fe, y se imagina después de esto, si él no hubiera seguido, o hubiera sido él, ¿cómo podríamos decir? Para que no fuera así como mediocre, chafa, ¿no? Y siguiera igual nomás como si nada, pero no. Él confesó, mire, en medio de esto, claro que fue probada su fe, todo lo que él tenía con Dios, su corazón. Un rey, mire, levantado por Dios, pero con muchos enemigos, aún así, nunca tuvo miedo a pesar de sus enemigos, ni se negó a obedecer a Dios. Además era un adorador por excelencia. Y a pesar de todo esto, él siempre tuvo un corazón humilde entregado a Dios. Dios, de igual manera, a pesar de todo esto, ¿verdad? De que Dios lo llamó, lo eligió, de que era un adorador, dice, y vemos a través de la palabra que Dios de igual manera trató con él. Y le puso un alto a sus errores, sus fallas, a su pecado. Dios lo confrontó, lo disciplinó y lo hizo responsable de sus errores. Y permitió Dios que viviera las consecuencias de sus decisiones y de todo lo que había hecho. A veces, cuando Dios nos disciplina a nosotros o nos pone un alto, un freno, porque no tenemos la capacidad de naturalmente arrepentirnos, también nos ponemos soberbios y no queremos. Decimos, ¿por qué a mí? En vez de volvernos a Dios y arrepentirnos. Claro, sí. Si Dios, vemos que a través de la palabra siempre ha actuado así, ¿por qué lo haría distinto con nosotros? Imagínense, no le pasó por alto al rey David nada. Y él había algo ahí, tenían una relación, era su adorador, él se quitaba sus vestiduras, todo danzaba, adoraba a Dios. Imagínense todos los salmos, bueno, casi todos, ¿no? Escritos por el rey David, claro. La mayoría, es porque ahí hay algo, fíjese, hay algo ahí, una intimidad con Dios. Pero Dios, mire, a pesar de eso no se lo pasó por alto. ¿Cree usted que Dios nos va a pasar por alto a nosotros? El pecado, los errores, las fallas, no. Dios se va a encargar de que en su gran amor Él, si nosotros no tenemos esta capacidad, Él nos va a frenar. Pero recuerde que también el Señor, ¿verdad? Él tiene la voluntad perfecta y permisiva. A veces, como dice David, oye, no sean como el mulo. Algunos así, que no seamos así, que aprendamos de este ejemplo. Mire, cómo el Señor entonces trató también con David. También lo disciplinó. También David tuvo que pagar las consecuencias de sus decisiones. Y esto, le digo algo, de un fruto. Esto es lo que más me fascina. Para que aprendamos, mire, que todo esto tiene una recompensa. El que busquemos a Dios, el que hagamos las cosas bien. Ya vimos lo que pasaba con Jacob, con Isaías, y mire con David. Esto dio un fruto bueno, hermoso, un fruto de consolación, una recompensa, un fruto superior, digo yo. Yo encuentro que es extraordinario. Este fruto, o lo que David recibió, opaca y es superior a cualquier calamidad que él haya pasado, a lo más nefasto que haya vivido en relación a todo lo que tuvo que vivir y pasar, ¿verdad? Por sus errores, por su pecado, o cómo él se volcó a los pies de Dios. Mire, esto es superior. Y acompáñeme usted ahí, o si quiere anótelo, y después lo lee en su casita. Mire el honor que tuvo David. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Hay una coma y dice, hijo de David, hijo de Abraham.
Mateo 12:23 dice, a todas las multitudes que estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Mateo 15:22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Mateo 21:9 dice, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Marcos 10:48, y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor, ¿verdad? El que gritaba aquí era un ciego al que él, ¿verdad?, sanó. O un paralítico. Era un ciego. Un ciego, ¿verdad? Dice que gritaba, ten misericordia de mí, y todos le decían cállate, y él gritaba. Pero mire, una persona, ¿verdad?, que tenía tanta problema, y mire, bien que sabía, esto era un honor público, no era escondido, no era oculto. Todos, ¿verdad?, sabían que el Señor, ¿verdad?, venía de David. Obviamente sabemos que es hijo de Dios, pero el honor que le dio el Señor Dios a David es hermoso. ¿Quién no quisiera haber tenido, verdad, ese honor? Mire, Juan 7:42 dice, ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, de la aldea de donde era David? Romanos 1:3 dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. En 2 de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Y Apocalipsis 5:5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5 habla de que esta parte de la palabra cuando dice no llores, mira al león, esto es un anciano, pero que es celestial, es algo del cielo. O sea, esto no es un rumor, es un hecho que es sabido en la tierra, en el cielo y en todas partes. Lo que pasó, ¿verdad?, con el rey David. Cómo es que el Señor le dio este honor, cómo el Señor lo honró por, ¿verdad?, tener este corazón, que viniera el Cristo, el Mesías, a venir, ¿verdad?, de él, y que su nombre, ¿verdad?, sea recordado generación tras generación, sabiendo del honor que recibió David. Yo creo que ya este honor, no sé, ya se lo otorgó a alguien. Pero ¿quién no quisiera, mis hermanos, tener, ¿verdad?, este honor? Ser honrado por Dios. Yo sí quisiera. Algunos dicen, no, yo me conformo con salvación nomás. No, mis hermanos. Tenemos que anhelar más de Dios. Tenemos que querer ir en camino a esta adoración que le venimos hablando y enseñando. Pero para lograrlo debemos poner atención en la palabra. Por eso les decíamos estos puntos. Y este es el punto número 3. Viendo, ¿verdad?, aquí en Salmos, cómo en el Salmo 32, cómo vemos estas palabras de David, cómo es que el Señor, ¿verdad?, es necesario que haga una obra tan grande en cada uno de nosotros, que no nos conformemos con lo que hemos aprendido en el principio. Ni si alguien nos mintió, como comentábamos con mi esposo, y alguien nos dijo, no, mira, hace una oración y ya no nos conformemos. Cada día necesitamos estar a los pies del Señor. Cada día necesitamos volvernos a Él, arrepentirnos. Es necesario que nosotros podamos decir, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé tuve problemas, mientras callé estuve mal, mientras callé estuve como muerto. Es necesario que yo hable y confiese, y no como un religioso que va a confesarle a otro. Aquí está hablando de tener intimidad con Dios, de arrepentirse y ser sinceros con Dios. Y obviamente esto va a salir hacia afuera, porque el que está arrepentido se le nota. El que vive con un constante arrepentimiento, una vida que honra a Dios, se nota. No es algo oculto. Sí, su intimidad con Dios sí es personal y privada, pero sin duda hay frutos que se ven y se nota. El que vive al alero de Dios, el que va en busca de ser un verdadero adorador, tiene que vivir de esta manera. Hoy día vamos a dejar este análisis hasta aquí de estos 3 puntos
Y la próxima semana seguiremos viendo los otros puntos. Pero mientras tanto tenemos mucho trabajo y tarea para la casa, de poder hacer un análisis de nuestra vida. Mire, a muchos nos gusta decir, ay, yo adoro a Dios, yo canto, hasta nos gusta a veces los cantos, qué linda canción, qué linda palabra, pero necesitamos vivir también eso, vivir y adorando a Dios con nuestra vida, y esta es la manera, mis hermanos. Podemos cantar muy bonito, tener una voz bien pero, o tocar muchos instrumentos, tener muchos talentos, o alguien puede que no cante, ¿no? Y le guste, o quiera hacer cosas, pero esta es la verdadera adoración, tiene que ver con vida, con vivir, cada día, como vimos, ¿verdad, Jacob? Como vimos a Isaías y ahora a David. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué honor! ¡Qué honor, mis hermanos! No nos conformemos, sí busquemos más de Dios, sí anhelemos, ¿verdad?, ver cara a cara al Señor. Anhelemos también que Él nos hable, verlo y que Él nos diga, quiero que hagas algo. Y hagámoslo, servir a Dios. Y anhelemos también buscar a Dios de manera que estemos vivos, pero de verdad, porque hay por ahí muchos muertos vivientes, ¿cierto? Ay, tiene el latido del corazón, ahí está, sonríe, a veces no, pero su alma está como dice David, su corazón está así seco, envejecido. No es la vida que Dios quiere y a lo que Dios nos llamó. Así que debemos animarnos a vivir esta vida como Dios manda. En conclusión, tenemos que tomar, mis hermanos, este desafío para estos días, pero estos días así como inicio, ¿no? Y luego, mire, seguir así como avión, ¿verdad? El desafío debemos de tomarlo de parte de Dios, de poder volvernos a Él, de buscarlo. Como Jacob, volcarse totalmente a Dios y vivir en oposición al mundo, a lo terrenal, y ser pueblo de Dios, hijos verdaderamente de Dios. O como Isaías, reconocer que no conocemos verdaderamente a Dios y que no queremos vivir más de apariencia, sino que queremos vivir buscando a Dios de todo corazón y de verdad y sirviéndole sin límites, porque tengo que decir sin límites, porque el ministerio de Isaías fue extenso, sin límites, en la extensión, ¿verdad?, de toda nuestra vida. O como David, ¿verdad?, entender que no puedo vivir sin Dios cada día en mi vida. Vivir en arrepentimiento genuino y en obediencia a Él, como David. Este es el desafío, mis hermanos. Hoy día vamos a dejar hasta aquí. Espero que puedan recordar estos 3 puntos, tenerlos ahí, mire, latiendo cada día en su corazón, y que usted y yo nos esforcemos en entender que esta es la verdadera vida a la que el Señor nos llamó y a la verdadera vida que nos llama cada día. Así es, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Y como decía mi esposa, estos ejemplos a través de los personajes nos quedan mucho más grabados en el corazón. Jacob, Isaías y David, hombres que fueron transformados por la gracia y misericordia de Dios. Así es, y para separarnos, vamos a concluir, ¿verdad?, con Salmo 27:4, que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Memorice estos versículos y que todos estos días, mis hermanos, sean parte de su vida. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, de mi Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, del Señor, y para inquirir en su templo. Eso, mis hermanos, Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana. El Señor nos ayude. Dios les bendiga. Nos vemos. Que esté bien, que descansen. Chao, chao. Adiós.